Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean bienvenidos a nuestra celebración. La situación es compleja y la amenaza de otras naciones provoca la angustia de todo el pueblo de Judá. Sin embargo, Isaías trae unas palabras de calma. Hay que volver a creer en el Señor, que prometió que nunca abandonaría a su pueblo. Iniciamos la Santa Eucaristía cantando. Grande es el cariño para con tus hijos, tierno eres Padre con quienes de que somos tierra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, el Señor una vez más nos invita a todos nosotros a este encuentro con Él. Pero antes necesitamos reconciliarnos con nuestros hermanos, con nosotros mismos y principalmente con el Señor. Y por eso humildemente le pedimos perdón al iniciar esta Eucaristía. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor Dios, que iluminas a los extraviados con la luz de tu verdad, para que puedan volver al buen camino, danos a quienes hacemos profesión de cristianos la gracia de rechazar todo lo que se opone a este nombre y comprometernos con todas sus exigencias. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro de Isaías. En tiempos de Ahaz, hijo de Jotán, hijo de Osías, rey de Judá, Rezín, rey de Israel, subirán contra Jerusalén para atacarla, pero no la pudieron expugnar. Cuando se informó a la casa de David, Harán está acampado en Efraín, se estremeció su corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen por el viento los árboles del bosque. El Señor dijo a Isaías: ve al encuentro de Ahaz, tú y tu hijo, Sear y Zabut,
al extremo del canal del estanque superior, sobre la senda del campo del tintorero. Tú le dirás: mantente alerta y no pierdas la calma. No temas, y que tu corazón no se intimide ante esos dos cabos de tizones humeantes, ante el furor del Rezín de Harán y del hijo de Remalías, porque Harán, Efraín y el hijo de Remalías se han confabulado contra ti, diciendo: subamos contra Judá, hagamos cundir el pánico, sometámosla y pongamos allí como rey al hijo de Tabel. Pero así habla el Señor: eso no se realizará, eso no sucederá, porque la cabeza de Harán es Damasco, y la cabeza de Damasco, Rezín, la cabeza de Efraín, es Samaria, y la cabeza de Samaria, el hijo de Remalías. Dentro de 65 años, Efraín será destrozado y no será más un pueblo, y ustedes no creen, no subsistirán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor afianzó para siempre su ciudad. El Señor afianzó para siempre su ciudad. El Señor es grande y digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios. Su santa montaña, la altura más hermosa, es la alegría de toda la tierra. El Señor afianzó para siempre su ciudad. La montaña de Sión, la morada de Dios, es la ciudad del gran Rey. El Señor se manifestó como un baluarte en medio de sus palacios. El Señor afianzó para siempre su ciudad. Porque los reyes se aliaron y avanzaron unidos contra ella, pero apenas la vieron, quedaron pasmados y huyeron despavoridos. El Señor afianzó para siempre su ciudad. Allí se apoderó de ellos el terror y dolores como los del parto, como cuando el viento del desierto destroza las naves de Tarsis. El Señor afianzó para siempre su ciudad. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús comenzó a recriminar aquellas ciudades donde había realizado más milagros porque no se habían convertido. ¡Ay de ti, Corosaín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si los milagros realizados entre ustedes se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se habrían convertido, poniéndose cilicio y cubriéndose con ceniza. Yo les aseguro que en el día del juicio Tiro y Sidón serán tratadas menos rigurosamente que ustedes. ¿Y tú, Cafarnaún, acaso crees que serás elevada hasta el cielo? No, serás precipitada hasta el infierno, porque si los milagros realizados en ti se hubieran hecho en Sodoma, esa ciudad aún existiría. Yo les aseguro que en el día del juicio la tierra de Sodoma será tratada menos rigurosamente que tú. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, aquí entonces la palabra del Señor hoy viene, como siempre, a través de San Mateo, que le está hablando a una comunidad judía, al judaísmo. Pero recordemos, aquí tenemos el antagonismo también entre el judaísmo y el cristianismo. Entonces, es una cosa muy fuerte en esa comunidad. Estamos ya casi por los años 80, 70, 80. Y entonces, el cristianismo que está tomando auge, tomando mucha fuerza, que comienzan a escribirse los evangelios. Y aquí entonces, dentro del contexto histórico, ñande ya es Japón, ¿verdad? Entonces es con mucha fuerza, con mucho ímpetu, sobre todo porque se le está escribiendo a una comunidad de judíos. Y muchos de ellos que no quieren aceptar a Jesucristo, o que no han aceptado a Jesucristo. Y dentro, recordemos también que hay muchos que han apostatado también. O sea, y ahí la entero de tea lo hay que ir el cristianismo, entero de tea, ¿verdad? Y entonces aquí se comienza a presentar un poco, y esta predicación de Jesús, ¿verdad?, que no fue lo que podríamos llamar así una predicación tranquila, ¿verdad?, se pone en boca de Jesús, una predicación fuerte, su deseo, ¿verdad?, de que su pueblo de origen aceptara la llegada del reino de Dios, es decir, el judaísmo. Si ellos son judíos, Jesús era judío, los discípulos eran judíos, y ellos lo que están haciendo es mirar, entender y saber a y bueno, peñan de yara iba de cueñan debe, ñan de pisinojata, hombosata ñan de peipoñan de mopu ajanua como comunidad. Entonces hoy coma jamás rupibe, y a través de Jesús, y por lo tanto, aquí estamos nosotros, ñan de lleva, pero no todos aceptan. Y entonces, ante esta situación, podríamos llamar que esta predicación de Jesús absolutamente no es una predicación tranquila. El reino de Dios verdaderamente está en medio de ustedes. Y esto entonces lo lleva a Jesús, ¿verdad?, de cierta manera, a enojarse, ¿verdad?, a recriminar, a decirlo con fuerza, a amenazar a las ciudades más rebeldes. Incluso le pone comparaciones con ciudades paganas que ni han conocido el judaísmo, ni han conocido nada de las promesas de Dios del Antiguo Testamento. Lleva peñan de yara, ñandera juetea, lleva home, ñandera, ñandemba, ella para oñi moita peñan de aputepe, hana ape, o imagina ñandera aputepe, añande ñandera esa tú. Queridos hermanos, esto mismo que está pasando aquí, ¿verdad? Y esto que está diciendo, ay de ti Corosaín, ay de ti Bethsaida, donde Jesús comienza a anunciar el reino de Dios, la conversión, los milagros, la realización de ese plan de Dios ya hecho realidad a través de la persona de Jesús. Bueno, voy a poner entonces mañana en el sentido histórico, pero con añandeña mañana ya echana veí, porque nosotros también de la misma manera hemos recibido gracias sobre gracias de San Pablo. Ñande tamba ahí pona ya huerecoa veí peñan de yara y cuame eva ñande peñan de yara me eva ñande. Y desde ahí entonces nosotros podemos entender, ¿verdad? Y nosotros podemos saber qué es lo que recibimos, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Y tenemos todo, a un Dios tan bueno, a un Dios tan bondadoso, a un Dios que nos ofrece todo, a un Dios que nos quiere, a un Dios que nos regala todo, ¿verdad? Eso es lo que nosotros tenemos. Y bueno, y entonces desde aquí nosotros podemos entender y podemos decir, no es una predicación tranquila por eso, porque nos está llamando a nosotros también. Mago angape corozaín, añandejina vea, oñeme en bango veeme, oye paningo veeme. Oñe cuame en baitengo veme, o un opende a baitepa lleva peñan de yara, on boja sangua peme peipo y saca peme baisha peme peicobana. Y nosotros hemos recibido tantas catequesis, tantas oraciones, tantas formaciones. Coanga oía lleva jetalla con la posibilidad, la yique janguaña, medita mi janguaña, reflexiona janguá, ñañamindu u janguán bewe catube lleva peñan de yara ñe baisha pa ñe ñande, baisha pa ñande. La ñandella y coanaja.
Pero ahora viene nuestra respuesta. Y eso, queridos hermanos, va a depender de nosotros. En la medida en que nosotros nos damos cuenta, en la medida en que nosotros nos concentramos y decimos, bueno, ñande yara, coanga, oré, orojenduve neñe. Estos gritos, ¿verdad? De Jesús, estos gritos tuyos, Señor, que nos reclaman a nosotros que vivamos en la verdad, que nos reclaman a nosotros, son gritos entonces angustiantes. Ya yo veo que ella lleva la ñande ya popona mi janguave y la ñandera pe. Pidamos, queridos hermanos, esta gracia. Escuchemos todo lo que el Señor hoy nos está pidiendo y sobre todo, démonos cuenta, ¿verdad?, que el Señor nos llama a una verdadera conversión. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras oraciones y súplicas. A cada petición respondemos: Señor, enséñanos a cumplir tu palabra. Señor, enséñanos a cumplir tu palabra. Por nuestra Iglesia, para que profetice siempre y lleve a todos al encuentro con Dios desde la conversión, oremos. Señor, enséñanos a cumplir tu palabra. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que hagan ver los prodigios y la misericordia de Dios Padre hacia sus hijos. Oremos. Señor, enséñanos a cumplir tu palabra. Por las autoridades de nuestro país, para que defiendan y respeten la vida de los más débiles, principalmente de los recién nacidos, oremos. Señor, enséñanos a cumplir tu palabra. Por todos nosotros, para que busquemos la conversión y practiquemos las obras de misericordia, oremos. Señor, enséñanos a cumplir tu palabra. Dios misericordioso, escucha nuestras oraciones y súplicas que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tú que has consagrado el corazón a los que en tu rostro vieron la verdad, compartiendo la belleza del amor que se entrega en el dolor a los demás. Tú que has preparado este lugar, que has traído contigo el vino y el pan, celebrando la belleza del amor, junto a ti, oh buen Jesús, en este altar, porque humildemente vienes hacia mí, Señor, y limpias con tus ojos mi interior. Es el pan, es tu cuerpo que hoy nos quieres entregar. Es la vida que queremos regalar a los que escuchan tu voz y buscan paz. Y también este vino es la sangre a derramar, para así nuestros pecados perdonar y volverte a mirar con humildad. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos
Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Señor y Dios nuestro, mira con bondad los dones de tu Iglesia en oración y concede que al recibirlos se acreciente la santidad de los creyentes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo el que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor del universo. Llenos están los cielos y la tierra de su gloria. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo al Hijo de David. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
Y acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y de cada uno de nosotros ten misericordia con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, vamos a invocar la presencia del Señor sobre nuestra familia y nuestra comunidad. Y decimos juntos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde.
Te doy gracias por llamarme a esta cena, porque aunque no soy digno, visitas tú mi alma. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Gracias, Señor, por esta comunión. Oración final. Alimentados con esta Eucaristía, te pedimos, Padre, que por la celebración frecuente de este misterio crezca en nosotros el fruto de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, vamos a dirigirnos a nuestra Madrecita, la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y con el gozo de todo cristiano podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que tengan un hermoso día. Maravillas hizo en mí, mi alma canta de gozo, pues al ver mi pequeñez se detuvieron sus ojos, y el que es santo y poderoso
vamos a ver si el monseñor también nos puede decir algunas palabritas, a ver si podemos llegar, aunque sea un saludito para que nos diga, aunque sea un hola. Aquí entonces, un hola para Ñan de Yara. Monseñor Adalberto, muchísimas felicidades, Ñan de Yara aquí. Entonces, por favor, un poquitito más para todos. Aquí más de 150.000 en este momento le están viendo, según el rating de Ñan de Yara. 150.000 televisores de Ñan de Yara, monseñor, en este momento. Bueno, un saludito y cómo usted se siente, ¿verdad? Estamos en vivo y en directo, Ñan de Yara. Yo realmente me siento muy bendecido, querido padre. Gracias por estar aquí y por transmitir también esta ceremonia tan simbólica e importante en el día de hoy, digamos, con la entrega del palio del arzobispo y con la presencia prácticamente del cuerpo episcopal del Paraguay y el nuncio también presente, y con la mayoría de los sacerdotes de la arquidiócesis y también de otras diócesis cercanas. Así que yo me siento muy agradecido, sobre todo por esta mirada del Santo Padre, el Papa Francisco, hacia el Paraguay, a quien ama muchísimo. Hace 7 años estuvo por aquí, realmente fue una presencia que nos ha confirmado en la fe y sobre todo una presencia integradora. Yo creo que no hay una autoridad así civil o en el mundo como el Santo Padre, que logra convocar a todos los sectores, e incluso sectores que no son católicos. Y en ese sentido creo que es una maqueta de lo que tendría que ser la Iglesia, concertante y sobre todo apostar a diálogos, ¿verdad? Así como es el deber de la Iglesia de concertar, dialogar. Hay diferencia, bueno, para eso están las mesas y podemos incluso tener distintas opiniones, pero al final lo importante es rescatar los puntos de vista que sean importantes y aportar. Y en ese sentido tenemos que trabajar también por el bien común del país. Si bien la Iglesia está para evangelizar, pero la evangelización también tiene distintas aristas y tiene que ver con el espíritu, el corazón del hombre, y tiene que ver también con el desarrollo social o desarrollo integral de la persona humana. Sabemos que hay muchas personas que viven en las cunetas, digamos, de pobrezas, hay muchos que viven al margen, descartados, y la Iglesia tiene que ser buena samaritana, así como decíamos en el mensaje, y en eso todos estamos llamados a trabajar, ¿verdad? Especialmente los laicos, en este año en que estamos viviendo, sobre todo el año del laicado, entran hombres, mujeres bautizados que realmente deben y necesariamente ser sal y luz en el mundo. Muy bien, monseñor, le agradecemos, le dejamos que siga ahí saludando. ¿Es su cumpleaños también, monseñor? Sí, hoy es mi cumpleaños, estoy cumpliendo 17 años. Y ya escuchamos ya eso, ¿verdad? Está bien, entonces 71. Muchísimas gracias, monseñor, por esa. Y cuando inauguramos oficialmente Ñan de Yara, que ya estamos ya casi por concluir, ¿verdad? La parte de las edificaciones, ¿verdad? Donde va a transmitir Ñan de Yara, ya lo estamos 24 horas, ¿verdad? Sí, gracias, con los programas. Sí. Esto es de la Iglesia. Sí. Y realmente la Iglesia necesita de los medios de comunicación, así como lo están haciendo ustedes, digamos, para transmitir buenas noticias, porque de hecho Jesús ha dicho en la ascensión, bueno, vayan y por todo el mundo y comuniquen la buena noticia. Claro. Así que gracias por comunicar la buena noticia y también en el dulce idioma guaraní, como decimos. Bueno, y esto está en sus manos, monseñor, como usted sabe, ¿eh? Usted entonces puede disponer lo que necesita cuando quiera, incluso proponer también cómo podemos trabajar, porque Ñan de Yara está para eso. Muchísimas gracias. Muchas gracias hoy, mucha bendición a todos. Dios bendiga. Gracias. Gracias, monseñor. Y así entonces estamos nosotros transmitiendo Ñan de Yara, ¿verdad? Entonces con el monseñor Adalberto, que nos dio un mensaje. Lo dejamos ya, evidentemente, que él es un gran comunicador también, sabemos que se ha formado bastante. Agradecemos al Señor este mensaje que hoy nos ha dejado. Por ahora nosotros vamos a ir cerrando ya también Ñan de Yara. Agradecemos después de estas palabras, me parece que ya ninguno de nosotros tiene más palabras tan importantes como la que nos ha dado hoy el monseñor Adalberto. Y cantamos con él, que lo cumpla feliz, ¿verdad? 71 años,
que agradece al Señor también. Y con su vida y con esta responsabilidad que asume, también nos sentimos todos bendecidos como paraguayos. Entonces les agradecemos, seguimos unos minutitos más aquí desde la Iglesia Catedral Metropolitana y yo me despido también de ustedes bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita de la Asunción. Que el Señor Jesús les bendiga a todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, nos volvemos a ver entonces con más ñande yara ñe. Un día como hoy lo perdí todo. Fue roto mi molde en 1000 pedazos. Pero Jesús, cual divino alfarero, me tomó y me hizo de nuevo con nueva vida dentro. Crucé mis miedos, fui probada en el fuego, caminé sobre la tempestad, guiada por su voluntad. Crucé mis miedos, fui probada en el fuego, caminé sobre la tempestad, guiada por su voluntad. Conocí mi debilidad, pude ver mi fragilidad, cambió mi
mejor que me ha pasado. Vivir sin ti ni pensarlo, llenas mi vida por completo. El amor que siempre está a mi lado, en cada encuentro contigo, siempre me siento feliz. Contigo todo, sin ti nada. Eres mi nueva vida, mi mayor alegría. Contigo todo, sin ti nada. Eres mi nueva vida, mi mayor alegría. No más tristezas ni más dolor, ni sentirme vacío. He cambiado mis lágrimas por un corazón agradecido. En cada encuentro contigo siempre me siento feliz, siempre me siento feliz. Contigo todo, sin ti nada. Eres mi nueva vida, mi mayor alegría. Contigo todo, sin ti nada. Eres mi nueva vida, mi mayor alegría. Y lo único que realmente pido, que jamás me separe de ti. Y lo único que realmente pido, que jamás me separe de ti. Y lo único que realmente pido, que jamás me separe de ti. Y lo único que realmente te pido, que jamás me separe de ti. Contigo todo, sin ti nada. Eres mi nueva vida, mi mayor alegría. Contigo todo, sin ti nada. Eres mi nueva vida, mi mayor alegría. Y lo único que realmente pido, que jamás me separe de ti. Del campo, cómo florecen y crecen. Mira los lirios
lirios del campo que nunca hilan ni tejen, y entre las flores del campo ninguna existe más bella. Ni Salomón que era rey, ni Salomón que era rey, ni Salomón que era rey, se vistió como el lirio se viste. Ni Salomón que era rey, ni Salomón que era rey, ni Salomón que era rey, se vistió como el lirio se viste. Mira las aves del cielo, todo el azul van surcando, abren sus alas al viento, siempre volando y volando. No tienen nada en la tierra y es suyo todo el firmamento. Nunca la vemos sembrar, nunca la vemos regar, nadie los ve cultivar, pero encuentran al fin su alimento. Nunca la vemos sembrar, nunca la vemos regar, nadie los ve cultivar, pero encuentran al fin su alimento. Mira la cara del hombre, mira su rostro cansado, triste con miedo y con hambre, pobre mal alimentado. Vive de falsas promesas, soñando nadar en dinero, siempre queriendo saber si va a tener que comer, si va a tener que beber, y qué moda hay en el extranjero, siempre queriendo saber si va a tener que comer, si va a tener que beber, y qué moda hay en el extranjero. Mira ahora más hondo, porque los signos no mienten. Mira de nuevo a la tierra, que espera nuevas simientes. Hay que sembrar la justicia, porque es la semilla más pura. Busca el reino de Dios, busca el reino de Dios, busca el reino de Dios, lo demás ya será añadidura. Busca el reino de Dios, busca el reino de Dios, busca el reino de Dios, lo demás ya será añadidura. Busca el reino de Dios, busca el reino de Dios, busca el reino de Dios, lo demás ya será añadidura. Busca el reino de Dios,
Mírame, Señor, mírame, Señor. Mírame, Señor, que solo me encuentro en este mar, que mi barca es de cristal y puede romperse antes de llegar. Es tan frágil que sola no puede navegar. Necesita del aliento de tu infinito amor para sentirse segura, segura en ti, mi Dios. La 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 ayúdame, Señor, a poder llevarla a tu lugar. Ahora que me encuentro en soledad, perdiéndome en la bruma de mi lento navegar. Es tan frágil que sola no puede navegar. Necesita del aliento de tu infinito amor para sentirse segura, segura, segura en ti, mi Dios. Mírame, Señor, mira que mi vida descubrió tu amor, mas ella sola nunca ha podido marcar el rumbo de su timón. Es tan frágil que sola no puede navegar. Necesita del aliento de tu infinito amor para sentirse segura, segura, segura en ti, mi Dios. Es tan frágil que sola no puede navegar. Necesita del aliento de tu infinito amor para sentirse segura, segura, segura en ti, mi Dios. Mírame, Señor, mírame, Señor.